Esta tarde de sábado vamos a estudiar la última parte del anexo que titulamos La verdad echada por tierra, como un anexo a los 3 mensajes cósmicos, porque nosotros tenemos que conocer la verdad. Y vamos a hacer como Dios dijo para que los dos testigos vuelvan a la vida y para que las Biblias nos puedan mostrar cuál es la verdad. O sea, tenemos que buscar conocer la verdad que conocía la iglesia primitiva, la verdad que los hacía libres. Y la promesa de Dios es que Él nos enviaría al profeta Elías antes que llegue el día de Jehová como ladrón en la noche y Jesús vaya con las vírgenes sensatas que se hayan preparado y cuyo nombre Él haya confesado en las bodas del Cordero, en el juicio investigador, con las primicias de la esposa del Cordero, cuando Él vaya con ellos a la batalla de Armagedón, a iluminar la tierra con la gloria de Dios y llamar al pueblo de Dios que se encuentra en medio de la gran Babilonia, la ciudad del dragón, a salir de ella y a entrar por las puertas de la ciudad de Dios. ¿Por qué ese es el conflicto? Porque al final del fuerte pregón va a haber una gran multitud dentro del templo de la ciudad de Dios y el resto va a estar con el dragón. Va a ser parte de la sinagoga de Satanás. Entonces, esa es la misión del pueblo adventista. Predicar la verdad para que el que quiera pueda entrar por las puertas de la ciudad de Dios y beber del agua de la vida gratuitamente. Como leemos en Apocalipsis 18:4. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. O sea, salgan del atrio, dejen de adorar a la imagen de la bestia y entren por la puerta estrecha al templo de Dios. Y en Apocalipsis 22 está el llamado del espíritu de la esposa. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad y llegar a ser parte de la esposa del Cordero. Y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Porque Dios estará extendiendo justamente su gracia a todo el pueblo que está en Babilonia. Pero antes, a nosotros, antes que llegue el día de Jehová, como dice en Joel, la profecía tiene que cumplirse. Porque Dios dice, aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Y ella dice, alguien tiene que venir con el espíritu del poder de Elías. ¿Y quién es ese Elías? Van a ser todos los siervos fieles, todos los sellados. Porque todos los que llegan a recibir el sello de Dios van a estar haciendo la obra de Elías. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. ¿A quién se le da este clamor? A las vírgenes que son parte del remanente de la iglesia de Cristo. Y entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Cuando arregláramos nuestras lámparas, Dios nos guiaría a encontrar la verdad echada por tierra, la puerta que Jesús dejó abierta delante de nosotros, la puerta por la que se entra al reino de Dios, para empezar a recorrer el camino angosto que lleva a la vida, el camino que lleva a la ciudad de Dios, que se encuentra en la cima del monte Sión, como Dios le mostró a Joel, porque en su primera visión ella vio ese camino angosto que llegaba a la ciudad de Dios, y que el pueblo adventista andaba en ese sendero, en dirección a la ciudad, y que en el comienzo del sendero, detrás de los que ya andaban, había una brillante luz, que según le dijo un ángel, era el clamor de la medianoche. Y esta luz brillaba todo lo largo del sendero, y alumbraba los pies de los caminantes para que no tropezaran. Ahora, esa luz es la luz del Evangelio eterno, ¿no?, que habría recuperado el pueblo adventista. Y el santo, el verdadero Jesús, es la puerta estrecha por la que se entra al templo y el reino de Dios, y es el camino angosto que lleva a la cima del monte Sión, a la ciudad de Dios. Y esa puerta se abrió cuando, en el antitipo de la Pascua, en el año 31 después de Cristo, Dios nos redimió con la sangre de su Cordero. Pintó con ella los postes y el dintel de la puerta de su casa, como hicieron los padres de familia en Egipto, la dejó abierta y así unió lo que había quedado separado a las cosas que están en los cielos, el reino de los cielos, con las cosas que están en la tierra, para que nosotros, los pecadores, pudiéramos entrar a su casa, a su reino. De eso está hablando Pablo en Efesios. Y leemos lo que Dios había anunciado en Salmos 118, 19 al 23. Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas.
Esas puertas estaban cerradas y se abrieron. ¿Alabaré a quién? A Jehová, porque voy a entrar a la presencia de Jehová. Esta es puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Porque Jesús es la piedra del ángulo del nuevo templo, porque fue la primera piedra viva que fue parte del templo de Jehová. Y después que él venció, la puerta se abrió para que sus hermanos pudieran entrar. Y por eso Jesús dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, el verdadero Jesús es el camino al Padre. Es el medio por el cual se unieron las cosas del cielo con las cosas de la tierra. Porque el objetivo de Dios es redimirnos a nosotros. Y nosotros, después de ser redimidos, tenemos que poder estar en la presencia de Dios, con el Padre, en el templo de Dios, no en el atrio. Y eso está simbolizado en el santuario, porque en el santuario había dos partes. El atrio, que como Dios lo anuncia, es símbolo de la gran ciudad del dragón, Babilonia, Sodoma y Egipto, y el tabernáculo es la casa de Dios, un símbolo del Edén, donde Adán y Eva estaban y tuvieron que salir y quedaron en el atrio, en el reino del príncipe de este mundo, y de Canaán, la tierra prometida, el reino de Dios. Y todo esto se hizo realidad cuando Dios trajo su cordero y la profecía del altar se cumplió, porque todos los sacrificios simbólicos representaban al verdadero cordero de Dios. Entonces, cuando Jesús murió cargando nuestros pecados y se cumplió la profecía, entonces se abrió el camino para que nosotros pudiéramos entrar a la casa de Dios. Ahí fueron unidas las cosas celestiales con las cosas de aquí, con nosotros, para que nosotros podamos entrar al reino de Dios. Y el reino de los cielos vino a nosotros, porque el que entra por la puerta estrecha, aunque esté aquí en la tierra, es parte del reino de los cielos, del reino de Dios. Y por supuesto esto es lo que Satanás quiere impedir que suceda. Y por eso hizo guerra a la iglesia primitiva, hasta echar por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad. Pero este camino se abrió ¿para quién? Para que los esclavos del pecado, que fuimos redimidos y ahora tenemos libertad para entrar a la casa de Dios y salir del reino del príncipe de este mundo, pudiéramos elegir entrar al reino de Dios y recibir la bendición de Dios. Entonces, a partir de ese momento, que se cumplió la profecía del altar, la fuente está disponible, porque podemos lavarnos en esta fuente. Podemos nacer de nuevo. Morimos y nacemos de nuevo y podemos entrar por la puerta estrecha al reino de Dios y nacer de Dios. Como lo anunciaba la profecía, al morir Jesús y rasgarse simbólicamente el velo del templo, ya no había más separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Se habían unido y todo el templo sería santísimo, porque Dios estaría morando en él con su pueblo, simbolizado por los elementos del lugar santo, como Dios le mostró a Nehuel en la segunda visión del santuario. Le mostró que estos símbolos reflejaban la imagen de los que entraban a el templo de Dios. Pero Dios vendría a morar con nosotros. Entonces ya no habría separación entre el lugar santo y el lugar santísimo, como Dios lo anunció por medio de Ezequiel. Esta es la ley de la casa. Sobre la cumbre del monte, el recinto entero, todo en derredor, será santísimo, porque Dios estará morando ahí. He aquí, esta es la ley de la casa. Entonces, ¿para qué Dios nos mostró el lugar santo y el lugar santísimo? Para que entendamos que hay dos ceremonias, hay dos funciones que se hacen en el santuario. Una durante el continuo y el otro en el día de la expiación. Durante el continuo nosotros participamos, en el día de la expiación no. El continuo se realiza donde estamos nosotros. El día de la expiación no. Por eso cuando estudiemos más profundamente el santuario lo vamos a comprender. Entonces, pero por eso el autor de Hebreos nos dice lo siguiente: así que hermanos, teniendo libertad para entrar ¿dónde? En el lugar santísimo. O sea, está diciendo a la presencia de Dios, donde está el trono de Dios.
¿Por qué? Porque Dios pone su trono en nosotros. Esa es la promesa. Y como dijo Jesús, de nuestro interior van a correr ríos de agua de vida, el agua que sale del trono de Dios y del Cordero. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, porque el velo es el símbolo donde se ponían nuestros pecados, y que es un símbolo de quién, del Cordero de Dios, de la carne del Cordero. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, donde en la fuente. Entonces, esto es lo que vivía el pueblo de la iglesia primitiva. Y el autor de Hebreos está invitando a sus hermanos a entrar al reino de Dios y dejar atrás sus caminos y empezar a andar por los caminos que Dios había preparado para nosotros. ¿Cómo se entraba al lugar santuario de Dios? Los esclavos del pecado que estaban en el atrio del templo tenían que oír la palabra de verdad, el evangelio de nuestra redención, el evangelio del reino, y tenían que creer en él, como dice Pablo en Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, cuando el Espíritu Santo de la promesa viene a morar a nosotros, nosotros entramos al reino de Dios, al templo de Dios. Ahora, ¿pero qué tenían que creer? Tenían que creer en la verdad. Y esa verdad tenía varios puntos. Primero, tenían que creer que Jehová, la roca, el Dios de Israel, el único Dios verdadero, nuestro Creador, nuestro Dios y Padre, el que perdonaba y cargaba los pecados de su pueblo en su santuario, es nuestro Redentor, y se había hecho hombre para redimirnos y pagar la deuda de nuestros pecados, tomando la carne de David, como anunciaban las palabras de la profecía. Entonces, nosotros estamos en el tiempo en que fue introducida la abominación desoladora. ¿Y cómo nos damos cuenta de que la abominación desoladora es el disfraz de Satanás? A la ley y el testimonio. Entonces, y empecemos leyendo las palabras del Antiguo Testamento. Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto, la corrupción no es suya, a sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. ¿Por qué está hablando de la corrupción? Porque Dios está cargando el pecado a sus hijos cuando los perdona. Porque por amor empezó a justificarlos, empezando por Adán y Eva. Y al pueblo de Israel le permitía ir al santuario, ¿para qué? Para que pudieran pedir perdón a sus pecados, Él los justificara, se fueran limpiados y el pecado quedara en el santuario, porque Dios era responsable de pagar por los pecados que había perdonado. Ese es el amor de Dios, esa es la gracia de Dios, es la misericordia de Dios. Pero por supuesto Roma y Satanás quieren negarlo. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Entonces, ¿por qué Jehová es nuestro Padre? Porque es nuestro Creador. Jehová es nuestro Padre porque es nuestro Creador. Y no hubo alguien que fuera gente de Él para crearnos. Él mismo nos creó, como dice Isaías 64:8. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. O sea, nuestro Padre, ¿quién es? Es Jehová, el Dios de Israel. Y en Isaías 43, el 10 al 12 nos dice lo siguiente: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Porque ¿de qué está hablando ahora? Está hablando de que Él, nuestro Padre, nuestro Creador, sería nuestro Redentor y sería el que nos haría oír las palabras de la profecía. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, habla con una persona singular, en primera persona singular, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié. ¿Quién está anunciando la profecía? Jehová. Y salvé. ¿Quién salvó? Él dice, salvaría.
Y en nuestro tiempo ya nos salvó. E hice oír, y Él nos está haciendo oír. Y no hubo entre vosotros dios ajenos. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Yo soy, y no hay otro. Y lo vuelve a resaltar en Isaías 44, del 6 al 8. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor. ¿Qué dice Jehová? Yo soy el Redentor de ustedes, yo soy Jehová de los ejércitos, yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Yo soy el Redentor de ustedes. ¿Qué está diciendo? Yo soy el verdadero Mesías, yo me voy a hacer hombre, no otra persona. ¿Y quién proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Anúnciales lo que viene, lo que está por venir. No temáis, ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. Como habla con una persona singular, y no hay otra persona que sea Dios. Con él no hay otra persona que sea Dios. Fíjense, con el Dios Padre de la Trinidad hay dos personas que son Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que no es Jehová, que es un ídolo. Jehová dice, no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco a ninguno. Pero en la Trinidad hay tres personas que se conocen y son coeternas y son todas fuertes y poderosas. Pero Jehová no es parte de una Trinidad. Y él dice claramente que no hay otra persona que sea Dios sino él. No hay fuerte, no conozco a ninguno. ¿Qué nos dice esto? A la ley, al testimonio. Y la Trinidad es un ídolo. Y nosotros sabemos que es un ídolo porque la historia nos muestra que fue modelado por Balaam y fue anunciado en él y terminado de modelar en el concilio de Nicea. Y después Roma en sus concilios lo fue modelando un poco más. Y entonces, si solo existía una persona que fuera Dios, Jehová, y él dice que nos redimiría, ¿quién sería hombre? Él. Por eso en Isaías 7:14 dice lo siguiente: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. O sea, ese hijo, ese hombre, sería Dios mismo, como lo dice Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. Ahora, como Jehová dijo en Isaías 44:8, no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Entonces, ¿quién es este nicho? ¿Quién es el Dios fuerte? Es Jehová, el único Dios verdadero, el Padre eterno. Él sería el príncipe de paz. Y esa es la promesa. O sea, el que estaba perdonando nuestros pecados en su santuario y cargando nuestros pecados, haciéndose responsable por pagar de ellos, él pagaría. Ese es el verdadero evangelio. Y ese es el misterio de la piedad, como dice Pablo. Y en Jeremías 23:5 y 6, Dios anuncia que el Mesías sería hijo de David. Y aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David, renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre, con el cual le llamará. ¿Cómo lo llamarían? Jehová, justicia nuestra, porque el Mesías sería Jehová, él sería nuestra justicia. Por eso Juan le preparó el camino ¿a quién? A Jehová. Isaías 40:3-5, vos que claman en el desierto, preparad camino, ¿a quién? A Jehová. Enderezad calzada la soledad a nuestro Dios. ¿Y cómo había venido Jehová? Como hombre, se había hecho hombre. Todo valle se ha alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá. O sea, ¿cuál es la gloria de Jehová? Su carácter, su nombre. ¿Dónde se vería? En el Mesías. Y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá. Y eso es lo que tiene que verse también en nosotros, los miembros de la última generación, porque esa es la promesa de Dios. Porque la boca de Jehová ha hablado. Y en Isaías 47:4 es claro lo que Dios nos anuncia. Nuestro Redentor, Jehová de los ejércitos, es su nombre, el Santo de Israel. ¿Quién es? Es Jehová. Y en Isaías 54:5 nos dice, porque tu marido es tu hacedor, el marido de Jerusalén, la esposa.
Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamado. Y en Isaías 45 leemos lo siguiente: proclamad y hacedlos acercarse, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo. Ahora, los que querían entrar al reino de Dios tenían que entender quién es el único Dios verdadero y que ese Dios verdadero era nuestro Redentor. Tenían que entender cuál es el nombre de Jesús, porque se tenían que ser bautizados en el nombre de Jesús, en el nombre de Jehová. Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más, no hay otro. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. A él vendrán, y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. En Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. Y por eso Pablo dice indiscutiblemente: grande es el misterio de la piedad. Dios, ¿quién dio? Jehová, fue manifestado en carne. ¿Quién se hizo hombre? Nuestro Dios. Él es nuestro Redentor. Nuestro Dios y Padre es nuestro Redentor. Él se hizo hombre para redimirnos. Y Jesús mismo se lo dijo a los discípulos. Por ejemplo, en Juan 14, 5 al 9. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahora, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Ahora, si alguien conoce el renuevo de Jehová, está viendo a Jehová. Porque cuando Jehová se hace hombre y le sale una rama humana, como se usa la figura, el que ve a la rama humana, ¿a quién ve? Al árbol, a Jehová. Y el que toca la rama humana, ¿a quién toca? A Jehová. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y de ahora le conocéis y la habéis visto. Ahora, el que vio el renuevo de Jehová, ¿a quién vio? A Jehová. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? Y por eso cuando Jesús oró, porque oraba como hombre, aunque era Dios, estaba como nosotros, como nuestro hermano, ¿no? En su naturaleza era humana y tenía que tener fe como todos nosotros, porque el poder que actuaba era el poder de su Padre. Y esto es lo que oró, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Porque para el verdadero Jesús, ¿cuántos dioses había? Uno solo. Y estas palabras se sujetan a las palabras del Antiguo Testamento. No son contrarias, como otras palabras que agregaron a nuestras Biblias. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Por eso él, en Apocalipsis 22:12, dice lo siguiente: aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Y qué dice? Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Repite las mismas palabras de Jehová en Isaías 44:6. ¿Qué dice Jesús? Yo soy Jehová. Y después también dice: yo soy la raíz, soy el padre de David y soy el hijo de David. Yo soy las dos cosas, yo soy. Ahora, tenían que creerlo, porque tenían que creer en el Dios verdadero, en el verdadero Jesús, porque esa es la vida eterna. Si no, no podían entrar al reino de Dios. Y esa es parte de la verdad echada por tierra. Y tendrían que creer que Jesús de Nazaret es el Cordero de Dios, el Mesías, el Hijo de Dios, el renuevo de Jehová, el Hijo del hombre, el Hijo de Abraham y el Hijo de David, según la carne. Y que, como anunciaban las palabras de la profecía, había vencido al pecado en la carne y había llegado a ser un cordero adulto y sin mancha, el primogénito de la mujer vestida de sol. Como leemos en Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente
y la simiente suya, le dice Dios a la serpiente. Esta te herirá en la cabeza. ¿Quién va a vencer? La simiente de la mujer, los hijos de la mujer vestida de sol. Y el primogénito, ¿quién fue? Jesús. Y tú le herirás en el calcañar. ¿Quién venció cuando el primogénito peleó con Satanás? Jesús venció. Y después, cuando sus hermanos pelearon, ¿quiénes vencieron? Los hermanos de Jesús. Aunque Satanás haya martirizado a muchos de ellos, ellos vencieron. Y la promesa es que, como Dios le hizo a Abraham cuando en el monte Moria, cuando ofreció Isaac, y Dios le dijo que no necesitaba ofrecerlo, que simplemente lo estaba probando, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. O sea, Jesús sería hijo ¿de quién? De Abraham. Y después le prometió a David que sería su hijo también. En 2 Samuel 7, 12 al 14 leemos lo siguiente: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti, o sea, cuando hayas muerto. No le dijo cuándo, pero cuando hayas muerto después de ti, a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, tendrá tu carne, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré el padre, y él me será mi hijo. Por eso Pablo en Romanos 1:3 dice que está en cumplimiento de la profecía acerca a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. ¿Qué carne tenía? Nuestra carne. Ahora, esto es lo que identifica una de las cosas que identifica el verdadero Mesías, que vino de nuestra carne. En cambio, el anticristo no, tiene otra carne. Porque Roma inventó varias doctrinas, entre ellas una doctrina que indica que en nuestra carne está el pecado. Y como dicen nuestros teólogos en nuestras lecciones, está en nuestros genes. Entonces Jesús no podía tener esa carne, porque si no, no podría ser un cordero sin mancha. Y de ahí concluyen que Jesús tenía otra carne. Pero ese que tiene Jesús, que tiene otra carne, es el anticristo, como dice Juan. Porque el verdadero Jesús era hijo de David según la carne, como dice el autor de Hebreos en Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y carne, él también participó de lo mismo. ¿De qué? De la misma carne. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. O sea, cuando murió, venció a Satanás. Y como él no tenía pecado, era un cordero sin mancha que tomó nuestro lugar y murió en el reino de Satanás. Satanás tuvo que soltarnos a nosotros, porque se abrió la puerta y nosotros fuimos redimidos por precio, y ahora podemos salir del reino del príncipe de este mundo y entrar al reino de Dios. Pero para poder hacerlo, necesitamos conocer la verdad. Y por eso Satanás se preocupó tanto de echar por tierra la verdad, y no quiere que se conozca, porque la verdad nos hace libres, nos muestra que podemos salir del reino de Satanás y entrar al reino de Dios. Y como dice el Salmos 2, del 6 al 7, Jehová engendraría al Mesías y él sería su Dios. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. O sea, ¿quién engendró a Jesús? Jehová. Él lo engendró. ¿Con qué? Con la carne de David. Pero no es un hombre común, porque es el mismo hecho hombre con la carne de David. Y como leemos en Salmos 89, 26, 27, dice, él me clamará. Mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Porque el Mesías sería hombre. Y para vencer, tendría que vencer con el poder de Dios, aferrándose por la fe a las promesas de Dios como nosotros tenemos que hacerlo. Por eso Él nos mostró el camino. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. ¿Por qué por primogénito? Porque después Jehová engendraría muchos hijos, a todos los hombres que serían parte de la simiente de la mujer, hijos de la mujer vestida de sol, parte de la iglesia triunfante, los que vencerían como Jesús. Y en Isaías 53, al hablar del Cordero de Dios, empieza así la profecía. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él. Porque es un renuevo de Jehová. Sale de Jehová. Y como raíz de tierra seca.
no hay parecer en él, ni hermosura. ¿Qué características tiene Jesús, el verdadero Jesús? ¿Es el que dibuja en las imágenes que les presenta a nuestros niños para corromperlos su mente? No, no. Era una persona común, que no había parecer en él, ni hermosura. No era hermoso, no tenía un semblante hermoso, no era atractivo. Le veremos, dice la profecía, porque verían a Jehová, como dijo Jesús, que me ha visto a mí y he visto al Padre, mas sin atractivo para que le deseemos. O sea, no tendría atractivo físico. No es la imagen que nos muestran, no es la imagen de Apolo, no es la imagen de Mitra. Y leemos en Isaías 50, del 4 al 7. ¿Qué pasaría con él? Vencería por la fe, como dice Isaías 40, 50, 4 al 7. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras alcanzadas. O sea, ¿quién le daría las palabras que tendría que hablar? Dios mismo. Despertará mañana tras mañana. Despertará mi oído para que oiga como los sabios. ¿Por qué? Día a día necesitaba alimentarse de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jehová el Señor me abrió el oído. ¿Para qué? Para que oiga las escrituras. Recién a los 12 años se enteró que él era el Cordero. Y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me besaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos, porque Jehová el Señor me ayudará. Por tanto, no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Por la fe siguió adelante, porque Dios le hizo oír su palabra como su Padre. Y Jesús, siendo Dios mismo hecho hombre, tuvo como que aprender como nosotros de la palabra de Dios. Y la profecía de Zacarías 3, del 8 al 9, dice lo siguiente: escucha pues, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. O sea, todo lo que pasa en Zacarías, en esta parte donde se anuncia el Mesías, es simbólico, porque Dios lo está tomando a ellos como ejemplo. He aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo. ¿Por qué aquí aquella piedra que puse delante de Josué? Sobre esta única piedra hay 7 ojos. ¿De qué está hablando? Una roca que había puesto delante de Josué. La roca, la única roca en la que hay 7 ojos. ¿Quién es? Jehová. Y él sería el siervo renuevo. Y aquí dice Jehová: yo grabaré su escultura, yo lo voy a perfeccionar. Y cuando sea un cordero sin mancha, quitaré el pecado de la tierra en un día, porque tenía que ser un cordero sin mancha, un cordero adulto que hubiera vencido al pecado en la carne. Y cuando Juan lo bautizó y lo vio, ¿qué dijo? El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios. Este es el Mesías. Este es Jehová, a quien yo le preparo el camino. Y en Salmos 48 justamente anuncia por qué Jesús vencería. Me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío, y tu ley está en medio de mi corazón, porque Dios habría escrito su ley en la mente y el corazón de Jesús, cumpliendo en él las promesas del nuevo pacto, porque Jesús no era un esclavo del pecado, y Dios podía hacer en él, en su Hijo, justamente lo que había prometido hacer en nosotros, escribir su ley en la mente y el corazón de él. Y cuando nos redimiera, haría lo mismo en nosotros, porque esa es la promesa. Y por eso dice Jesús: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, con el amor de Dios. Porque ¿qué tenía Jesús en su corazón? El amor de Dios, oro refinado en fuego, oro puro. Y por eso dijo: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. O sea, el que pone su vida por sus amigos, por predicar el Evangelio, es porque tiene el amor de Dios. Y eso pasaba con los mártires de la iglesia primitiva, los vencedores. Y en Isaías 53:6 dice lo siguiente: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Para qué? Para redimirnos. ¿Y Jesús sabía lo que iba a pasar? Claro que sí. Como dice la profecía de Isaías 50, di mi cuerpo a los heridores.
Y los que creían el Evangelio tenían que creer estas palabras. Y tenían que creer que Jesús había puesto su vida en expiación por todos nuestros pecados. Jehová los había cargado en él, y él había muerto en nuestro lugar para redimirnos de la esclavitud del pecado. Y al tercer día Dios lo había resucitado de los muertos para que él vea el fruto de la aflicción de su alma, a sus hermanos redimidos, entrando en el reino de Dios y siendo transformados a su imagen por Dios, escribiendo su ley en sus mentes y en sus corazones, como lo había hecho en Jesús, porque ese era el pacto de Dios con el Mesías. Como leemos en Isaías 53, 10 y 11. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá. O sea, Jesús sabía que iba a resucitar. Y por fe siguió el camino que Dios le había indicado. Por supuesto, como hombre, oró a su padre, si es posible, páseme esta copa, porque sabía lo que iba a pasar. Pero como no había otro camino, siguió adelante por la fe. Y triunfó, y resucitó, y vio linaje. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. ¿Y qué prometió ser Dios con nosotros? ¿Qué hizo con Jesús? Jeremías 31, 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Y se empezó a cumplir la profecía? Por supuesto que sí. Y como decía Isaías 8, Isaías 18, esta es la promesa. Dios escribiría su ley. Y en Isaías dice, ata la ley, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos, o sea, escríbela en la mente de mis discípulos y en el corazón de mis discípulos. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. He aquí, yo y los hijos que me dio Jehová, somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. Por eso, en el Sermón del Monte, Jesús decía que los hermanos de él, los hijos de Dios, serían una luz puesta sobre un monte que no se puede esconder. Porque esta es la promesa. Cuando Dios atara o sellara la ley en ellos, la escribiera en su mente y su corazón. Y, como dice la profecía, en aquel tiempo el renuevo de Jehová, el Mesías, será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra, para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel, porque la tierra daría fruto y habría hermanos de Jesús. Y por eso Jesús nos dio este mandamiento, que solo es posible si Dios escribe su ley en nuestras mentes y en nuestros corazones. Un mandamiento nos doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Y cómo amó él? Dice, con el amor del Padre. O sea, que nos amemos con el amor de Dios, que tengamos oro refinado en fuego en nuestros corazones, ¿no? Que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Esa es la luz que se tiene que ver. Esa es la gloria de Dios, la gloria de Jehová, el carácter de Dios. Tener la ley de Dios, el amor de Dios, escrito en la mente y el corazón nuestro. Y que se vean los frutos. Y como leemos Juan 1, 10 al 11, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. ¿Quién es él? Es Jehová. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a los que creen que Él es Jehová el Señor, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Nacer de nuevo de Dios. Eso es lo que Jesús ganó para nosotros. Por eso vería linaje, tendría hermanos que también como Él serían engendrados por Dios. Y los primeros cristianos, al oír el Evangelio, tenían que creer que estaba siendo edificado el nuevo templo de Jehová, el antitipo del templo del santuario, del tabernáculo del santuario. Y estaba siendo edificado sobre la piedra del ángulo que Jehová había puesto en Sión, en su reino, el nuevo lugar de su santuario. Y era edificado por Jesús con piedras vivas, nacidas de la roca. Eran los hermanos de Jesús que eran engendrados por Dios.
Y como Jesús le dijo a la mujer samaritana, Jesús le dijo, mujer, créeme, la hora viene, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Por qué? Porque el Padre dejaría vacío el templo de Jerusalén. Y tampoco lo adorarían en el monte donde lo adoraban justamente los samaritanos. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Más, la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, a Jehová, en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, porque también Jehová, tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Porque Dios es espíritu y Dios vendría a morar en nosotros. Pondría su presencia en nosotros como Él lo prometió. Y en Oseas 6, del 1 al 3, dice así: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará. Por eso Jesús dice que iba a resucitar el día tercero. Y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Y esa es la promesa que se empezó a cumplir en Pentecostés. Dios vino a morar en los discípulos. Y en Isaías 28:6 leemos lo siguiente: por tanto Jehová el Señor dice así, he aquí, yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, cimiento estable. ¿Por qué probada? Porque Jesús fue probado en todo y venció. El que creyere no se apresure, tenga fe, porque va a poder vencer como Jesús venció. Y se abrió la puerta. Entonces, cuando Jesús murió, se abrió la puerta para que los esclavos del pecado que estamos en el atrio pudiéramos salir de ahí, lavarnos el agua de la fuente, en la justicia de Cristo, y vestirnos con el manto de la justicia de Cristo, y entrar por la puerta estrecha, la puerta abierta, y empezar a recorrer el camino angosto que lleva a la vida, hasta llegar a la cima del monte Sión, la ciudad de Dios, que está simbolizada por los panes de la mesa de la proporción. Es el símbolo de la Nueva Jerusalén. Y los que entran al templo de Dios son panes con levadura, porque estamos contaminados y cocinados ¿con qué? Cocidos con levadura. Pero Dios va a transformar a sus hijos para que sean como Jesús. Por eso, ahí en la mesa, los panes a proporción, hay 12 panes, símbolo del pueblo de Dios, de las 12 tribus de Israel, que son como Jesús, panes sin levadura, ungidos con aceite. El Espíritu de Jehová, el Señor, está en ellos. Y ellos son los vencedores, esa es la promesa. Y en este tiempo va a haber 144.000 primicias que van a ser puestas en esa mesa, antes que llegue el tiempo de fuerte pregón. Esa es la promesa de Dios. Pero para eso van a tener que recorrer el camino angosto, que está adentro del templo de Dios, hasta llegar a la ciudad de Dios y entrar con el esposo a las bodas. Y como Dios les mostró en la de Juan, la lámpara, la menorá, el altar del incienso y la mesa de los panes de la provisión reflejan la imagen de quién, de los que entran al lugar santo. Ahora, y como dice la profecía, o leemos en Efesios 2, 17 al 22, Pablo está relatando lo que pasaba con ellos, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, y a los otros que estaban cerca, porque por medio de él, ¿por medio de quién? De esta puerta, de este camino, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. O sea, tenemos entrada ¿a dónde? Al reino de Dios, a la presencia de Jehová, porque Dios viene a morar a nosotros. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Porque ahí va a estar el Espíritu de Dios, la presencia de Jehová, porque Él tiene que hacer la obra que prometió en nosotros. Y como dice el autor de Hebreos, y Moisés
a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, en el santuario del desierto, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir, porque era simbólico el santuario. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos, dice, nosotros. Porque las piedras vivas, dice, somos nosotros. El templo de Jehová somos nosotros, porque Dios viene a morar en nosotros y a cumplir su promesa. Si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Y como dice Pablo en 1 Pedro capítulo 2, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos, porque le está hablando a sus hermanos que habían nacido de Dios, la leche espiritual no adulterada, el verdadero alimento, para que por ella crezcáis para la salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. Y el que creyere en él no será avergonzado, no se apresure. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Acá está citando un salmo y a Isaías, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Y la cabeza del ángulo está anunciada en el salmo que ya leímos, Salmo 118, y la piedra de tropiezo en Isaías. Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Jehová. Esta es puerta de Jehová. ¿Quién es? Jesús. Por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que se echaron los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. O sea, porque Jesús es la puerta, es el camino y es la piedra del ángulo. Y además está sentado a la diestra de Dios y es nuestro sacerdote, según el orden de Melquisedec, intercede por nosotros. Y en Isaías 8, 13 y 15 se anunciaba también que el Mesías sería la piedra de tropiezo. Pero, ¿quién es el Mesías? Es Jehová. Por eso dice, a Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea el vuestro temor y él sea vuestro miedo. Entonces, él será por santuario. O sea, ¿quién hace que nosotros seamos parte de su templo? Jehová, cuando viene a morar a nosotros como la lluvia. Pero, dice, a las dos casas de Israel por piedra para tropezar y por tropezadero para caer. Por eso Pedro está diciendo, y piedra de tropiezo y roca que se caer. Porque Jehová sería por piedra para tropezar y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados, y se enredarán y serán apresados, porque no creerían en quién, en el verdadero Mesías, no creerían a la palabra de Dios. Y leemos en Apocalipsis 21, del 9 al 22. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y estas son las primicias de la esposa que van a la batalla. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, al cima del monte Sión, donde estaban los 144.000, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios teniendo la gloria de Dios. Va a la batalla teniendo la gloria de Dios. Y dice Juan, y no vienen ya templo. ¿Por qué? Porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, como dice en Isaías 8. Jehová le sería por santuario su pueblo, y además Él es el Cordero. Porque Jehová es el Cordero, Jehová es la piedra de tropiezo. Dice lo mismo que Isaías 8, 13 al 15. Y además tendrían que creer que en este templo se llevaba adelante el continuo, el consejo de paz, entre Jehová y su renuevo humano, no Jesucristo hombre, nuestro sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec.
Y Zacarías 6, 12 y 13 anuncia justamente lo que haría Jesús. Como Dios le dijo a David, este hijo sería el que edificaría el verdadero templo de Jehová. Salomón edificó el templo de piedra, pero el Mesías edificaría el templo de Jehová, el verdadero templo del nuevo pacto. Y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí, el varón cuyo nombre es el renuevo de Jehová, el cual brotará de quién, de Jehová, de sus raíces, y edificará el templo de Jehová. Él edificaría. Él edificará el templo de Jehová, y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono. ¿Quién se sentaría en su trono? Jehová, porque Jehová pondría su trono en este templo y habrá sacerdote a su lado. Jesús se sentaría a su diestra y consejo de paz habrá entre ambos. El continuo se llevaría a cabo en este templo, que somos nosotros. Por eso dice Pablo en Romanos 8 que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Está hablando que Cristo intercede por nosotros, porque el Espíritu de Cristo tiene que estar en nosotros. Y en Salmo 110:4 leemos, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Pablo en Romanos 8:33 habla justamente de lo que está pasando en el nuevo pacto, porque el perdón no lo obtuvimos en la cruz. En la cruz Dios nos redimió y nos dio libertad. Pero nosotros tenemos que elegir ser libres y entrar al reino de Dios, y tenemos que elegir ser perdonados, siguiendo el camino de la gracia. Y por eso dice Pablo en Romanos 8:33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién justifica? Dios. ¿Y cuál es la obra de Jesús? Es la obra sacerdotal de intercesión. Como dice Pablo en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el Hijo de Dios y el Hijo del hombre, nuestro hermano. Y además les predicaba los apóstoles que si creían las palabras del Evangelio del Reino de Dios y se lo pedían al Padre, como Jesús les enseñó a pedírselo en la oración modelo, Él iba a venir a morar en ellos y a cumplir sus promesas, las promesas del pacto con el Mesías. Como dice el Salmo 24, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Porque el pueblo de Dios estaría en el lugar santo, el antitipo, el lugar santo, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, él recibirá la bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Y la promesa de Jesús es la siguiente. Él le dijo a los discípulos antes de morir, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y esto es lo que va a pasar con los siervos fieles, porque van a guardar las palabras de Jesús. Y Dios se va a manifestar a ellos y los va a llevar a la cima del monte Sión. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. ¿Quiénes vendremos? Mi Padre y yo. Esa es la promesa, porque Dios pondría su trono en nosotros, y a su lado sentaría a Jesús. Y por eso Jesús dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. ¿Quién los va a transformar a imagen mía? Mi Padre. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Todo pámpano
Como el pámpano no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Cómo está el ángel de la Odisea? Está separado. Jesús está afuera, lo está llamando, pero se cree rico. ¿Por qué? Porque lo engañaron. Como leímos en el folleto de lección hoy, ¿qué pasa? ¿Qué les dice a nuestros hermanos? Que cuando creyeron en Jesús, en cualquier Jesús, ya recibieron el Espíritu Santo. Y eso no es así, porque el ángel de la Odisea es desventurado, miserable, pobre, ciego, está desnudo. ¿Y qué tiene que hacer el pueblo de Dios? Primero tiene que conocer el Evangelio del Reino de Dios y después orar por el reino de Dios. Por eso cuando los discípulos le preguntaron a Jesús que le enseñe a orar, como Juan le había enseñado a los discípulos, a sus discípulos, ¿qué les enseñó a hacer Jesús? Le dijo, vosotros pues oraréis así. El primero les dijo, no pidan lo que piden los gentiles, ustedes pidan esto. Padre nuestro que estás en los cielos, ¿a quién hay que orarle? A Jehová, nuestro Padre. Y aquí Jesús enseñó 7 pedidos. El primero es, santificado sea tu nombre. ¿Por qué santificado sea tu nombre? Ahora lo vamos a ver. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. La oración de modelo de Jesús es el pedido del Padre para que Él cumpla 7 de sus promesas, las promesas del Evangelio del Reino de Dios. Las que Él expresa en las promesas, aquí me falta una S, en las que Él expresa su voluntad para con nosotros. Y como dice Juan, si pedimos de acuerdo a su voluntad, Él nos va a oír. Por eso Jesús nos dice que pidamos esto, porque son las promesas de Dios. Entonces, si le pedimos lo que Él prometió, Él nos va a dar lo que le pedimos. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, como hacía Jesús, Él nos oye. Por eso esa oración tiene poder, porque pedimos conociendo la voluntad de Dios para nosotros y le pedimos que se haga su voluntad. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Esa era la fe de la iglesia primitiva. Entonces, ¿qué buscaba primero? Conocer la voluntad de Dios, como dice Pablo en Romanos 12, 1 y 2. El culto racional que a Dios le agrada. Que los conozcamos a Él y conozcamos su voluntad por medio de su palabra. Entonces, lo primero que Jesús dice que le pidamos a nuestro Padre es que sea santificado su nombre en nosotros. Esta es la promesa de Dios y el fruto del Evangelio del Reino de Dios, que en nosotros sea reflejado y sea glorificado su nombre, su carácter, la ley que Él tiene escrita en la mente y el corazón. Y será el resultado final de la predicación y la creencia en el Evangelio del Reino de Dios, porque el nombre de Dios será santificado en sus hijos ante los ojos de todas las naciones, como dice Jehová en Ezequiel 36, 23. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Como dijo Jesús, en esto conocerán que soy mis discípulos. ¿Qué tienen que ver? Lo que se veía en Jesús. Y ahí se diría santificado el nombre de Dios. Esta promesa se cumplirá cuando las primicias de la última generación, los primeros 144.000 sellados, tengan el nombre de Dios y el Cordero escrito en la frente. Porque se empezó a cumplir la iglesia primitiva y la promesa de Dios es que en la última generación se va a volver a cumplir. Entonces llegará el tiempo de angustia, será predicado el Evangelio del Reino en todas las naciones, por testimonio, y todos los hombres lo verán. Esa es la promesa de Dios. Por eso Jesús nos dice que en ese tiempo hay que reedificar los lugares asolados, dice, y al que venciere, yo lo haré columna del templo de mi Dios, porque Jesús va a reedificar el templo echado por tierra. Por eso la puerta está abierta, para que podamos buscarla, encontrarla y entrar con ella al templo de Dios.
Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén. Va a ser parte de la iglesia triunfante, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Y en Isaías 60, 1 y 2 está la promesa de Dios: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque esa gloria que se vio en Jesús se va a ver en nosotros. ¿Cuándo? Cuando tengamos oro respirando fuego en nuestros corazones, cuando el nombre de Dios esté escrito en nuestras frentes. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y como dice la de Juárez, los que reciban el sello del Dios vivo y sean protegidos en el tiempo de angustia, deben reflejar plenamente la imagen de Jesús. Por eso el pedido: santificado sea tu nombre, donde nosotros. Y tenemos que desear que Dios escriba su ley en nuestra mente y en nuestro corazón, para que su nombre esté escrito en nuestras frentes. Después miré, como decía Apocalipsis 14:1, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Y en ellos va a ser glorificado el nombre de Dios, el nombre de Jehová, el carácter de Dios, la ley de Dios, porque la van a tener escrita en la mente y el corazón, y por eso van a tener el carácter de Dios y el Cordero. Y para eso tenemos que pedirle que venga a nosotros el reino de Dios. Venga tu reino. Para que nosotros se vea el fruto del Evangelio del reino de Dios. El reino de Dios tiene que venir a nosotros. Dios tiene que venir a morar y a reinar en nosotros, y nosotros tenemos que pedírselo. Cuando Dios viene a nosotros como la lluvia temprana, nacemos de Él, nos engendra como sus hijos, y luego cada día nos talla, nos poda, para que llevemos más fruto y crezcamos hasta alcanzar la estatura de Cristo, hasta que reflejemos plenamente la imagen de Jesús. Como dice Oseas 6:1 al 3, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará, y viviremos delante de Él, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Si queremos tener el carácter de Dios, tenemos que conocerlo, para pedírselo, y para que Él grabe su ley en nuestras mentes y en nuestros corazones. Como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra, y eso tenemos que pedirle. Venga a nosotros tu reino. ¿Cuándo? Cada día. Porque Jesús dijo todas las mañanas tempranito, porque le preguntó a los discípulos qué hacía Él. Y esto es lo que pedía Jesús. Estas 7 promesas son las que pedía Jesús. Y en Él se cumplieron. Y en los miembros de la iglesia primitiva también. Y en Romanos 8, 9 al 11 leemos: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Porque Pablo en Romanos 7 cuenta que todavía, ¿qué pasaba en él? Estaba escrita la ley del pecado, pero no era esclavo de esa ley. ¿Por qué? Porque el poder de Dios, por el poder de Dios, él podía seguir las pisadas de Jesús. ¿Sí? Pensaba en las cosas del Espíritu, si su mente estaba puesta ¿dónde? Como Jesús, en hacer la voluntad de Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. O sea, ¿qué significa ser de Cristo? Estar unido a Cristo, ser parte, ser un pámpano unido a la vid. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El ángel de la Odisea no tiene el Espíritu de Cristo y no es un verdadero cristiano, porque esto significa ser verdadero cristiano, tener el Espíritu de Cristo. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el Espíritu de Jehová el Señor, el Espíritu de nuestro Padre, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros.
¿Y cuál es el Espíritu de Dios? Es Dios mismo, es la presencia de Dios, porque Dios es Espíritu, no es otra persona, es Dios mismo. Y como dice Pablo en Romanos 8, 28 al 30, y sabemos que los que aman a Dios, o sea, los que temen a Jehová, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, porque esa es la promesa de Dios, transformarnos a imagen de Jesús, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, porque Dios es el que nos perdona, y a los que justificó, a estos también glorificó, porque esa es la obra de Dios. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino, ¿a qué? A escribir tu ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Y que se haga la voluntad de Dios es el pedido. El que nace de Dios tiene la fe de Jesús, sabe que lo mejor para nosotros es que se haga la voluntad de nuestro Padre en nosotros. Lo mejor para nosotros es seguir sus caminos y andar en sus sendas, para que Él pueda andar con nosotros y haga en nosotros todas nuestras obras. Y para poder seguir sus caminos, debemos conocer sus caminos. Cada día, nuestro Padre tiene que revelarnos cuál es su voluntad para con nosotros, ¿no? Para poder hacerla. Y la promesa de Ezequiel 36, 25 al 27, el nuevo pacto, es que Él va a hacer que nosotros podamos andar en ese camino, ¿no? Y que se haga su voluntad. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo de entre vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu, mi presencia, como dice el Salmo 139. Porque donde está el Espíritu de Jehová el Señor, ahí está Jehová el Señor. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Quién va a hacer que se haga su voluntad? Él mismo. Esa es la promesa. Yo voy a hacer que puedan andar en mis caminos. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. O sea, con el poder de Dios podemos hacerlo, mientras Él escribe su ley en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y eso es lo que pasaría con Jesús, como leemos en Isaías 50, del 4 al 7. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras alcanzado. Despertará mañana tras mañana. ¿Cuándo? Todos los días, todas las mañanas. Despertará mi oído para que oiga como los sabios, para que oiga su palabra. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores. Porque Jesús entendió la voluntad de Dios y siguió el camino que Dios le decía que tenía que seguir. Y mis mejillas a los que me besaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputas, porque Jehová, el Señor, me ayudará. Por tanto, no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal. ¿Por qué? Porque tenía fe en su Padre y venció por la fe. Y nosotros tenemos que tener la fe de Jesús. Y sé que no seré avergonzado. Bien, Juan 12, 49 y 50 leemos: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y a nosotros también. ¿Qué tenemos que hablar? Su palabra. Yo sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. ¿Por qué? Porque su mandamiento es vida eterna. Lo que Jesús le hablaba a sus discípulos y predicaba era para nuestra vida eterna. Y en Juan 14, el 10 al 12, Jesús dijo lo siguiente a los discípulos: ¿no crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree en las obras que yo hago, Él también las hará, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Quiénes iban a hacerlas? Jesús iba al Padre y su ministerio, el ministerio de la reconciliación, lo dejó para nosotros, pero no lo hace Pablo. Dios estaba en Cristo
¿Y qué pasó? Estaría en nosotros también cuando siguiéramos las pisadas de Jesús, y su poder es el que actuaría en nosotros. Como dice Pablo en Romanos 5, 2 Corintios 5, 17 al 20. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios. ¿Quién las hace? Dios. ¿Quién nos reconcilió consigo mismo por Cristo? Por eso unió las cosas celestiales con las cosas de la tierra. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Porque la puerta está abierta y todos pueden entrar al reino de Dios. Porque Dios estaba en Cristo. ¿Dónde estaba Dios? En la piedra del ángulo de su templo. ¿Y ahora dónde está? En las piedras vivas de su templo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, dice Pablo, la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Y como dice Isaías 26:12, y es una promesa, Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Como las hizo en Jesús, también la promesa es que las va a hacer en nosotros, si tenemos fe. Y también el cuarto pedido es que Dios nos dé el pan que necesitaremos ese día. Como Jesús decía, despertará mañana tras mañana. El alimento que necesitamos es el que nos dará el conocimiento que es vida eterna. Necesitamos alimentarnos de toda palabra que sale de la boca de Dios para llegar a conocerlo a Él y al Santo, al verdadero Jesús, y seguir sus caminos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y debemos clamar a Él por ese pan. O sea, cada vez que abrimos la palabra de Dios, cada mañana, tenemos que clamar a Dios para que Él nos guíe y nos dé sabiduría. Como Jesús le dijo a Satanás cuando lo tentó. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, como dice Deuteronomio 3. No solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y está hablando de las escrituras del Antiguo Testamento, como leemos en Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y en Salmo 119, 160 dice, la suma de tu palabra es verdad, y eterno todo juicio de tu justicia. ¿Por qué? Porque la revelación de Dios es progresiva y todo hay que sumarlo, ponerlo línea sobre línea, y sabemos que cuando Dios dice algo, eso no cambia, es eterno. Por eso podemos probar las palabras profetas a la ley y el testimonio de los profetas, y las palabras que no se sujetan a las de las Escrituras fueron escritas por hombres a los que no le había amanecido. Por eso estas palabras que estamos leyendo en este estudio son de la palabra de Dios. Y los que enseñan algo contrario a estas palabras, que son claras, es porque no les ha amanecido. Así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarla. Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé. ¿A quién tenemos que clamar? A Jehová. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y la promesa de Isaías 54, 13. Y todos tus hijos serán enseñados ¿por quién? Por Jehová. Los hijos de Jerusalén, los hijos de la iglesia triunfante. Y se multiplicará la paz de tus hijos. Por eso Jesús dijo lo siguiente en Juan 6, 44 al 45. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. ¿Quién es el único que nos puede llevar a la verdad? Nuestro Padre, nuestro Dios. Simbólicamente el hombre de la escobilla. Y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito están los profetas y serán todos enseñados ¿por quién? Por Jehová. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. ¿Quién encuentra la puerta abierta? El que clama a Dios para que él lo guíe a encontrar la verdad, a entender quién es el santo, el verdadero Jesús. Y también tenemos que pedirle que Él perdone nuestras deudas y nos ayude a perdonar a nuestros deudores. Nosotros debemos querer ser como Dios, como nuestro Padre, y debemos querer ser como Jesús. Debemos querer poder amar tanto a nuestros hermanos que también nosotros podamos pasar por alto sus ofensas.
como Dios, ¿no? Con tal de poder salvarlos, con tal de poder reconciliarlos con Dios, porque nos van a perseguir, pero a los que nos persigan tenemos que salvar. Entonces, si se lo pedimos, Dios lo hará, porque esa es su voluntad. Nuestro Padre escribirá su ley en nuestras mentes y en nuestros corazones para que seamos como Él, como nuestro Padre Celestial, y podamos amar y perdonar como Él lo hace. Como dice Jesús, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Y para qué se hizo hombre Dios? Para redimir a lo que estaba perdido, a lo que estaba alejado de Él, a todos hombres injustos. Ahora, como dice, y aquí está, repetimos la misma cita, no la vamos a leer, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Por qué? Porque ese es el objetivo de Él. Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y los hijos de Dios también, que tienen que querer que todos salgan. Jesús oraba por los que lo crucificaron, y los hijos de Dios tienen que llegar a amar como Jesús amó. Y el sexto pedido es que Dios nos proteja para que no caigamos en la tentación. Nunca la tentación proviene de Dios, y esto es importante que lo entendamos. Nunca el incitarnos a hacer el mal proviene de Dios. Pero todo cristiano verdadero, todo el que trate de vivir piamente, será tentado por Satanás y sufrirá persecución. El pedido nuestro debe ser que Él nos ayude en medio de la tentación, que seguro vendrá, y nos dé la sabiduría y la fuerza para poder vencer. ¿Por qué permite Dios que seamos tentados? Porque Satanás atacará nuestros puntos débiles, y al hacerlo pondrá en evidencia los puntos sobre los cuales aún no hemos vencido, dándonos oportunidad de acudir a Dios y vencer, hasta que, como ocurrió con Jesús, no encuentre nada en nosotros con lo cual tentarnos. Cuando Dios haya escrito su ley en nuestra mente y nuestro corazón. Y Santiago 1, 12 al 18 dice lo siguiente: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia está atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Vamos a ser tentados? Sí. ¿Y qué tenemos que pedirle a Dios? Que nos ayude en la tentación. Y como dice Pablo en 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y solo podemos soportar si se lo pedimos a Él, con el poder de Dios. Y por último, tenemos que pedirle que nos libre del malo y nos libre del mal. Porque al final la promesa de Dios es quitar todo lo malo de nosotros. Una cosa es clara: nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, y solos no podemos vencer ni a nuestra carne ni a las huestes espirituales de maldad. Pero la promesa es que todo el que habita el abrigo del Altísimo, todo el que more en su reino y sea engendrado por Dios y fortalecido con su poder, podrá vencer al pecado en la carne, será limpiado de todas sus inmundicias, de todo el mal tesoro de nuestro corazón, y recibirá un corazón nuevo en el que Dios escribirá su ley de amor, el buen tesoro de su propio corazón. Como dice en Jeremías 31, 39, 34, que haría un nuevo pacto y daría
su ley en nuestra mente y la escribiría en nuestro corazón. Y sería nosotros por Dios y nosotros seríamos por pueblo y todos los conoceríamos. Y esa es la promesa y eso tenemos que pedirle. Pero que quite de nosotros la maldad, que esparza sobre nosotros agua limpia y nos limpie todas nuestras inmundicias de todos nuestros ídolos. Y nos dé ese corazón nuevo y ponga espíritu nuevo dentro de nosotros. Y nos ayude a andar en sus caminos. Y por eso Pablo en Efesios 1, del 15 al 20, dice lo siguiente. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el que hizo que Jesús venciera con su poder, ¿no? Y el que justamente se hizo hombre al mismo tiempo para salvarnos, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Él nos tiene que guiar a conocer la verdad. Él tiene que ungir nuestros ojos con colirio, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y esa es la promesa de Dios. O sea, el poder del omnipotente, que todo lo puede, tiene que estar operando en nosotros. Y es nuestro privilegio pedírselo. Porque si se lo pedimos, y eso es de acuerdo a su voluntad, Él lo va a hacer. Esa es su promesa. ¿Y por qué lo va a hacer? Porque suyo es el reino. Por eso decimos, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque nosotros, si le pedimos que Él venga a morar a nosotros, vamos a ser parte de su reino. Y Él va a hacer, hasta cumplir sus promesas en su reino. Porque somos de Él, tuyo es el reino. ¿Y el poder de quién es? De Dios. ¿Y de quién es la gloria? De Dios. Porque separados de Él nada podemos hacer. Por todos los siglos. Amén. ¿No? Eso tenemos que pedirle, con fe. Y lo pediremos porque nosotros, su reino, sus hijos, somos de Él. Porque Él nos redimió. Porque Él es nuestro Padre, nuestro Redentor y nuestro Salvador. Y suyo es el poder para vencer. Y suya es la gloria. Porque en nosotros será reflejada la gloria de su nombre, su gloria. La gloria de su carácter por todos los siglos. Amén. Esa es la promesa. Y es la promesa que van a recibir todos los siervos fieles que tengan fe en Dios, que tengan fe en Jehová. Y el Jehová te bendiga y te guarde y te guíe a toda verdad. Porque esto es parte de la verdad echada por tierra, la que Satanás no quiere que nosotros conozcamos, porque es poder para salvación a todo aquel que cree. Bueno, se me escapó el Skype, aquí está.